técnicas de observación y está a cargo de los estudiantes María Juliana Celis, Juliet Casadiego, Óscar Ortiz y Yulisa Velázquez. A continuación iniciaremos con la diapositiva. Bueno, ¿qué es la técnica de observación? Esta es una técnica que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones o situaciones, tomar toda esa información y registrarla para su posterior análisis. Esto se hace con el fin de obtener determinada información que será necesaria para la investigación. La observación como técnica de investigación no solo implica poner atención a lo que percibimos, sino también registra, ordena y analiza, para así poder descubrir lo que buscamos en aquello que estamos investigando en ese momento. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, ¿para qué observar o por qué es importante observar? Al observar con atención y registrar de manera sistemática nuestras observaciones de algún fenómeno, un hecho, un caso, una persona o una comunidad o conducta, podemos así comprobar o descartar algo que pensábamos que era posible o descubrir asuntos que no habíamos percibido antes. ¿La puedes pasar? Bueno, ¿cuáles son los principios básicos para realizar la observación? Primero se debe tener un propósito específico, la observación debe ser planeada, cuidadosa y sistemáticamente. También se debe llevar por escrito un control cuidadoso de la misma, también se debe especificar su duración y frecuencia y por último se deben seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. A continuación va a seguir mi compañero. El empleo de este tipo de técnicas debe ser flexible y adaptado a la situación. Así, la investigación seleccionará un conjunto de información que deberá observar y con los que deberá interactuar. El investigador también podrá aplicar técnicas como la entrevista, encuestas, revisión de documentos y hacer uso pues, de determinadas fuentes de información que sean necesarias para su fin, para que pueda de esta manera pues, abarcar eficientemente el tipo de, digamos, de investigación o empleo de observación que quiera realizar en ese momento. Los tipos de técnicas de observación son dos. En esta se encuentra la observación directa, donde el investigador tiene contacto con la persona o con el hecho de investigar, o indirecta, en donde pues se basa en conocer mediante documentos, imágenes o mediante tipos de información que esté clasificada con anterioridad. La observación también se da de dos maneras, de manera científica o no científica. La científica se centra en el contacto con el fenómeno con una preparación previa y el proceso no científico se realiza con la intención de llevar adelante un proceso de investigación más informal. Bueno, la observación participante es donde el investigador se involucra en el fenómeno a investigar y hace parte de este. Entonces, él tiene contacto directo con el objeto de estudio. La observación no participante es donde el investigador no forma parte del fenómeno o grupo de personas en la que se está estudiando, sino que observa desde afuera. La observación estructurada es donde el investigador utiliza como apoyo una serie de elementos técnicos que guían y complementan su observación, como pueden ser las fichas, las tablas, gráficos, cuadros, entre otros elementos. Y en la observación estructurada, el observador no va acompañado por ninguno de estos instrumentos técnicos como los que mencionamos anteriormente, sino que la persona ya va libre abordando a los objetos de estudio. Bueno, la observación grupal es donde se conoce porque el grupo aporta todo el diseño de investigación el que se va a realizar y la observación individual es que se lleva a cabo con una sola persona el proceso de observación. La observación en campo, bueno, acá se realiza en un lugar donde se permita observar los acontecimientos o hechos en los cuales se llevan a cabo para investigar y la observación en laboratorio pues se realiza en condiciones controladas y se puede llevar a cabo en un laboratorio. Bueno, ventajas de la técnica de observación. Bueno, son dos. La primera es el estudio que se realiza en el momento que ocurre y sin intermediarios. La segunda, la información que se obtiene no depende de los sujetos de estudio, es independiente de la persona para
poder suministrarla. Desventajas. Es difícil de aplicar a grandes grupos y puede ser costoso si se quiere observaciones calificadas. Pasos claves de la técnica de observación. Determinar el objeto, situación o caso que se va a observar, determinar los objetivos de la observación, pues para lo que se va a observar, determinar la forma con que se va a registrar los datos, observar cuidadosamente y críticamente el diseño, observar cuidadosamente y registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar conclusiones y por último elaborar el informe de observación. A continuación mostraremos un video en donde pues se podrá conocer más qué es la observación. Hola distinguidos y distinguidas, hoy veremos la observación como un método en la investigación. Pero, ¿qué sabemos acerca de la observación? Larose dice que se refiere a la técnica de investigación que se hace sobre algo o alguien y es una manera de examinar atentamente. Sierra y Bravo lo definen como la exploración y el estudio realizado por el investigador utilizando sus propias habilidades y sentidos, con o sin ayuda de instrumentos tecnológicos. Van Dalen y Meyer indican que la observación es muy importante y esencial en una investigación porque mediante este método se puede adquirir los elementos fundamentales como son los hechos. Para Fernández y Ballesteros, la observación es una estrategia muy práctica y fundamental para lo que constituye una investigación de carácter científico. El observar requiere de un plan por parte del observador, con objetivos muy claros y que se basan en recoger la información necesaria para expresar o confirmar hipótesis. Según McKernan, la observación es un método inevitable y parte integrante de la tarea del profesor investigador, pues a través de sus sentidos identifica la conducta, el comportamiento o situación de un individuo u objeto en su medio. Las observaciones se pueden estructurar por medio del uso de listados, estimaciones, protocolos de análisis de la interacción o también se pueden elaborar diarios de campo para ser más fluidos, etc. Por otra parte, Díaz distingue dos tipos de observación, la científica y la no científica. En la primera, el investigador tiene un objetivo concreto, sabe lo que va a observar y para qué. Mientras que en la segunda, el observador no tiene ningún objetivo determinado y por lo tanto no hay ninguna preparación previa. Por último, para realizar una observación se deben tener en cuenta 7 aspectos fundamentales. Determinar el objeto a observar, para qué se va a observar, la forma en que se van a tomar los datos, observar cuidadosa y críticamente, anotar los datos que se observan, elaborar conclusiones y elaborar el informe de observación.